Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad que me da el Congreso para mostrar un poco lo que vengo investigando. Ya este año tuve la posibilidad de publicar en el número 20, me parece que era de la revista Antis, en ese caso más relacionado con algunas cuestiones referidas a la Amazonía, particularmente cómo se toma o cómo se la recupera a la literatura amazónica desde la crítica literaria. Y en este caso continúo con autores peruanos, no tanto relacionados con la literatura amazónica, sino más, se puede decir, con la literatura andina. Bueno, yo vengo del ámbito de la literatura, de los estudios literarios, particularmente de la literatura indigenista. Eh, Soy profe de la UNI de Río Cuarto y en este caso, bueno, he visto que el Congreso presenta una diversidad de temas y de disciplinas muy interesantes, desde, bueno, antropología, historia. eh, bueno, yo particularmente vengo de la literatura, así que un poco la primera diapositiva, así muy cortito, es por ahí hacer algunas aclaraciones respecto a más o menos desde dónde nos posicionamos para estudiar la literatura y por qué creo que es importante en este título que tiene el Congreso de las culturas profundas, por ahí hacer referencia a la literatura, o a las literaturas, decimos mejor dicho, que tienen un rol importante en cualquier cultura. En primer lugar, bueno, como pueden ver ahí, nosotros partimos, o yo particularmente en esta exposición, de la literatura como un discurso social, ¿sí? No tanto la literatura relacionada con su función estética o como mero uso poético del lenguaje, sino más como un discurso social, ¿sí? Y que como ese discurso social es poseedora de ciertas estrategias, ¿sí? Que permiten que la literatura como discurso se relacione con una multiplicidad de discursos, ¿sí? No solamente ficcionales, sino con discursos periodísticos, históricos, políticos, ¿sí? Y que en esa semiosis, en términos de Eliseo Verón, la literatura, como toda, en su carácter de discurso, tiene una capacidad performativa, ¿sí? Entonces, dentro de la literatura se disputan en parte los sentidos de lo real, ¿no? A partir de la literatura se pueden establecer formas de ver determinados aspectos de la realidad, como puede ser formas de ver la nación, formas de ver, no sé, lo peruano, lo argentino, lo indígena, ¿sí? Eh, por lo tanto, es un campo de disputa por el sentido, por la construcción del sentido común, y en ese sentido creemos o creo que es importante, al hablar de culturas profundas y a ver cómo se construyen esas culturas, analizar justamente y estudiar a las literaturas en todas sus dimensiones. Así que eso un poco como para situarnos en qué en qué concepciones tenemos de literatura. Y ahora pasamos a rápidamente, yo para este trabajo que vengo investigando, sobre todo la cuestión de la figura de José María Arguedas, que ahí vamos a ver a continuación, hacemos un posicionamiento, como dice el título, desde la semiótica social, ¿sí? Particularmente desde los aportes de Lotman, que es un semiólogo ruso, que plantea una forma de entender a la cultura que él denomina como semiosfera, ¿sí? En un paralelismo a lo que es la biosfera, que es el conjunto en biología de los organismos vivos. Bueno, él plantea que la cultura o la semiosfera puede verse como el conjunto de los textos, ¿sí? Los textos, más allá de su naturaleza semiótica, pueden ser textos escritos, textos audiovisuales, ¿sí? Tomo la definición de texto más en sentido amplio, digamos. Eh, y en ese sentido, él plantea que la cultura o la semiosfera puede entenderse en lo que él denomina centros y periferias, ¿sí? Centros que más hegemónicos, más homogéneos, se podría decir también, que concentran el poder y que son capaces de imprimir al resto de la cultura o al resto de la semiosfera sus propios criterios.
Y en contraposición a estos centros, él va a hablar también de periferias, ¿sí? Alejados de esos centros más hegemónicos. Y lo que nos va a interesar particularmente, como dice el título, son las fronteras, ¿sí? Lotman va a decir que las culturas tienen fronteras, ¿sí? Pero que esas fronteras no tienen solamente un anclaje territorial, es decir, que no hablamos de límites geográficos, sino que hablamos más de fronteras en varios sentidos simbólicas, ¿sí? Y que esas fronteras, va a decir Lotman, no son herméticas, es decir, que una cultura no está completamente cerrada a la otra, sino que esas fronteras son límites, pero son límites, como dice ahí en la presentación, porosos, lábiles, comunicantes, ¿sí? Entonces que entre estas culturas, estas fronteras, puede haber, a través de un proceso de traducción cultural, puede decir Lotman, puede haber, ¿sí? Comunicación. Y eso es lo que nos interesa particularmente dentro de una novela de José María Arguedas, que es la que está en el título, que se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo, es ver cómo funcionan ahí las fronteras, ¿sí? Entre sobre todo dos grandes regiones, que va a ser la costa y va a ser la sierra, lo andino, y si hay o no relación entre esas dos geoculturas o culturas, ¿sí? Y si hay fronteras, de qué manera, qué procesos de traducción cultural hay que permiten la relación entre esas dos regiones, ¿sí? Pasamos a la siguiente, y ahí justamente tenemos cómo funcionan las fronteras en esta novela, que es la última novela de Arguedas, eh, publicada en el año 69, ¿sí? En la cual, bueno, para recuperar por ahí a los y las que por ahí no conocen a Arguedas, él es uno de los escritores por ahí más referentes en el ámbito de la literatura indigenista peruana, ¿sí? Está muy asociado a lo que es la geocultura o la región andina, ¿sí? Y es una persona que nació en el seno de una familia, se podría decir occidental, una familia de una cultura más citadina, pero a partir de la muerte de su madre y de que el padre se casa nuevamente, él es criado por habitantes de la sierra peruana y ahí en ese momento él aprende o se interioriza, ¿sí? De la cultura andina. Y es justamente él cuando recibe el premio Garcilaso, él genera un famoso discurso en el cual dice, bueno, no soy un aculturado, ¿sí? Soy un demonio feliz que habla en quechua, ¿sí? Dando en cuenta de esta dualidad, ¿sí? Este habitar dos universos culturales por parte del autor, que es algo que atraviesa toda su narrativa, desde los primeros cuentos hasta esta última novela, ¿sí? Y este movimiento pendular que hace Arguedas entre estas dos culturas, a nosotros nos permitió entenderlo, en primer lugar, como aparece ahí en la presentación, como un buffer, ¿sí? Lo que un buffer o lo que también Lotman denomina como un filtro traductor, porque él es capaz, ¿sí? De moverse entre estas dos culturas, entre estas dos semiosferas, y permite, ¿sí? Esta traducción eh, fuertemente comunicante entre estas dos culturas, ¿sí? Una cuestión también ahí a aclarar que es importante es que él nunca recupera la cuestión indígena, podríamos decir, desde una perspectiva arcaizante, romantizadora, sino que, bueno, recupera la relación entre Occidente, ¿sí? De la mano de, no sé, la novela moderna que él recupera, ¿sí? Con la complejidad que tiene una cultura indígena, ¿sí? No, a diferencia de otros autores actuales o del realismo de principios del siglo XX, que usan más desde un punto de vista folclorista, Arguedas se aleja totalmente de esos planteos y hace un uso, podríamos decir, transculturado, donde toma las dos culturas en su complejidad y bueno, manifiesta, manifiesta esa relación compleja, ¿sí? Entonces, en un primer momento podemos decir que la frontera está funcionando al interior de Arguedas cuando él es capaz de moverse entre esos dos universos socioculturales.
Y después, particularmente con la novela, los que no lo han leído, no han tenido por ahí la posibilidad, los invito a leer, es una novela compleja, pero es muy, muy interesante, muy dura también, porque esta novela tiene dos grandes planos narrativos. En primer lugar, él comenta la manera en la que en una ciudad de la costa peruana, Chimbote, se ve invadida por las fábricas de- de harina de pescado y cómo se va insertando en él, en esta ciudad, eh, un, un neoliberalismo o digamos, un capitalismo totalmente depredador de los recursos naturales y bueno, vamos a ver también que eso genera ciertas cuestiones en, como decimos ahí, una frontera entre la costa y la sierra, ¿sí? El primer plano narrativo nos va a contar entonces cómo eh, diversas empresas monopólicas de capitales extranjeros se insertan en esta región y, bueno, ofrecen, ¿sí?, para lo que son los habitantes de la sierra que habitan otra geocultura, que vienen hacia la costa, ofrecen solamente precarización laboral, ofrecen trabajos deshumanizantes, ¿sí? Incluso también lo que ofrecen es la indigencia o el trabajo sexual en las peores condiciones, digamos, e incluso también ofrecen o requieren como un filtro traductor para que la gente de la sierra habite la costa, la pérdida de la cultura o un proceso de aculturación, ¿sí? Entonces identificamos ahí una frontera, pero que el costo que tienen los habitantes indígenas de la sierra para ingresar a esta otra semiosfera es la pérdida cultural, ¿sí?, y el ingreso como mano de obra totalmente precarizada, ¿sí? Eh, y el otro plano narrativo tiene que ver con, y por eso decía que también es una novela muy dura, con diarios personales de Arguedas, en el cual él manifiesta un estado de depresión, ¿sí? Manifiesta, si se quiere, su poco reconocimiento que ha tenido como autor latinoamericano frente a autores mucho más difundidos, sobre todo a partir del boom literario, década del 60, 70, como Julio Cortázar, como Gabriel García Márquez, como Carlos Fuentes, ¿sí? Y esa angustia, bueno, lo vamos a ver después en la otra diapositiva, esa angustia, esa depresión, lo lleva a él justamente como a cometer un suicidio, hecho que está totalmente adelantado en la primera página nomás de la novela, donde él dice, bueno, intenté suicidarme, no pude, y bueno, al final de la novela va a proponerlo de vuelta y a los meses él cumple la promesa que había hecho de suicidarse, ¿sí? Entonces también una novela totalmente cruel, porque es esta contradicción que vamos viendo, o este choque que vamos viendo entre una modernidad cada vez más avasallante y cómo también aculturiza o pervierte, si se quiere, también eh, la, 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 cultura andina, también se va viendo al interior del escritor y bueno, y vamos viendo, vemos después, conocemos el resultado de lo que fue el final de esta novela, que es totalmente terrible, digamos. Y ahí, como para agregar, antes de pasar de la diapositiva, para cerrar esta posición, este desarrollo, perdón, que también hay por parte de los estados más, de los centros más homogéneos y hegemónicos de la semiosfera, un estado de autoconciencia, porque ahí hay un personaje que se llama Braschi, que es el dueño del monopolio de la pesca y de la fábrica de harina de pescado, y él cuenta justamente cómo frente a los obreros sindicalizados y que han ganado poder adquisitivo con una serie de devaluaciones y estrategias económicas, les hace perder el poder adquisitivo que habían ganado. Y justamente como corolario de esta parte, se ve un comentario que dice, que está ahí en el PowerPoint, dice, no hay escape, en el Perú y en el mundo mandamos unos cuantos, ¿sí? Como por ahí entendemos que da cuenta de hacia dónde va yendo este capitalismo bien depredatorio económicamente, de recursos naturales y también culturalmente, ¿sí?
Y como para cerrar, ahí en la última diapositiva, por ahí esto, sin haber leído la novela, hay algunas estrategias que se pierden, bueno, también por la brevedad, pero podemos entender que toda la novela puede ser vista como una crítica a la modernidad capitalista por los procesos de aculturación, bueno, hay toda una serie de lenguaje simbólico que se va articulando en ver este gran choque entre las dos culturas o las dos semiosferas que es muy interesante, ¿sí? Y bueno, cómo también hacer énfasis en que Arguedas no habla nunca desde una posición romantizadora o esencialista en cuanto a la cultura andina, sino que él siempre habla desde una complejidad, pero bueno, en este sentido pone el énfasis en cómo en el costo, ¿sí? Cultural, ideológico que tiene para los habitantes de la Sierra Peruana insertarse en un modelo capitalista como mano de obra precarizada. Bueno, es muy interesante la novela. Bueno, como les decía, es muy breve por ahí el trabajo o el momento para exponerlo, pero bueno, los invito a leerla, no solamente a esta última novela, que es El zorro de arriba y el zorro de abajo, sino bueno, toda la narrativa de Arguedas. Bueno, muchas gracias.